a ello. Por eso es que Pablo dice, yo como perito arquitecto puse los fundamentos, y el fundamento es Cristo. O sea, aclaro, ¿no? Cuando los asuntos fundamentales del cristianismo eran la vida, muerte, resurrección del Señor Jesucristo y lo que vino con él. Las ortodoxias, los problemas que después vinieron con que predestinación, aquello, esos son cosas que vinieron después con los años a raíz de estos problemas de falso, correcto y todo aquello. Pero aquí está hablando de la doctrina simple y sencilla. El Mesías vino y fue Cristo. Vivió, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Dios Padre e hizo la salvación disponible incluso hasta los gentiles. Ese es el cristianismo fundamental y básico, y eso no lo puede cambiar nadie. El que venga a cambiar eso, obviamente ya sabemos que está negando lo que dijeron. Entonces, sin embargo, Judá dice aquí, recuerden lo que anunciaron anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos decían, en los últimos tiempos habrá burladores. Esta palabra burladores se refiere a alguien que se burla de ti, alguien que te engaña. Por eso que se refiere a los falsos. Por implicación esto lleva a falsos maestros, falsos hermanos, falsedades. Alguien que se burla porque te utiliza, bien sea para intereses personales, de dinero, inmoralidad sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en los últimos tiempos habrá burladores. Sigo. Que vivirán según sus propias pasiones impías. Y esto es importante porque te dice, no van a vivir según Dios, sino que van a vivir según sus propias pasiones. Y dice el versículo 19, estos son los que por vivir según sus propias pasiones y no vivir, y es lo que voy a profundizar ahora, como debemos vivir, esa forma, eso es lo que causan divisiones. Entonces se dejan llevar por sus propios instintos. La verdad, la palabra propios instintos es la palabra psúquicos, que debería traducirse hombre natural. Se dejan llevar porque están gobernados, son hombres naturales que no tienen el Espíritu de Dios, por tanto, son gobernados por la carne, no son gobernados por el Espíritu. Entonces, la diferencia entre los verdaderos creyentes y los que no lo son aquellos que tienen el Espíritu Santo y quienes no. Esa es la diferencia. Quienes han recibido y quienes no han recibido el Espíritu Santo. Es lo que nos diferencia. Porque el que no ha recibido el Espíritu Santo no puede ser gobernado o guiado por el Espíritu de Dios, porque es que él es carne, él es un hombre natural. Él sigue gobernado por la carne. Y la carne es celos, envidia, contienda, rivalidades, engaño, intereses, avaricia, inmoralidad sexual, todo eso. Todo eso es el gobierno de la carne. Entonces estos hombres son así y causan problemas en la iglesia y causan divisiones porque ellos, como no tienen el Espíritu de Dios, entonces son gobernados por la carne. Pues no tienen el Espíritu de Dios. Es imposible que puedan vivir según el Espíritu de Dios porque no lo tienen, porque no aceptan a Cristo. Porque la condición para usted tener el Espíritu de Dios es aceptar a Cristo. Pablo lo explica muy bien en la epístola de Corintios. Ténganme un poco de paciencia porque esta es la base para que usted entienda mejor ese versículo 20, cómo nos mantenemos. Vean esto, Pablo lo explica muy bien en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. Vean lo que dice Pablo. Pero el hombre natural, es decir, en diferencia al hombre espiritual, el hombre natural, aquel psúquicos del alma, psuque, es aquel que es gobernado por el alma, por lo carnal, por lo impío. Es diferente al espiritual. ¿Cuál es el espiritual? Aquel que tiene el Espíritu de Dios y entonces ahora es guiado y gobernado por el Espíritu de Dios. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, porque para él son necedad, es una locura, no la acepta, no acepta los mandatos de Dios, porque él lo está
viendo a través de los ojos de la naturaleza caída, de la naturaleza de Adán en nosotros, y no lo está viendo en la naturaleza de Dios. Y no las puede entender. ¿Por qué? Porque deben discernirse espiritualmente. Esa palabra discernir debe ser juzgada, debe ser examinada a través de lo espiritual y no a través de la carne. Porque estas palabras son, las palabras, ese libro que usted tiene ahí es vida. Y son palabras espirituales porque provienen de Dios para su corazón. Entonces, obviamente, las personas que no tienen el Espíritu de Dios, es imposible que pueda aceptar la profundidad de la palabra de Dios en su vida, porque es que no va a poder discernirla. Se debe discernir a través de esa relación con Dios, de ese Espíritu Santo en él, esa nueva vida en él es que debe discernirse. Por eso que dice en versículo 15, en cambio, el hombre espiritual, o sea, el que es espiritual se refiere al hombre espiritual, es aquel que Dios le dio su don y ahora tiene Espíritu Santo. Que eso es lo que nos diferencia del resto de las personas. Juzga o discierne o examina todas las cosas, pero él no es examinado por nadie, porque ahora tú sí, con el Espíritu Santo puedes examinar los asuntos de Dios, las cosas de Dios, puedes entender, profundizar y tomar para ti aquello que necesitas, mejor dicho, todo lo de Dios lo necesitas. Debes tomar para ti eso, para que vivas en Cristo. Por eso es que te dice el versículo 16, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? ¿Qué hombre natural ha llegado a las profundidades del conocimiento de Dios? Nadie. Nunca. Mas nosotros, pronombre para la iglesia, nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, en referencia, nosotros tenemos el Espíritu de Dios, tenemos a Cristo en nosotros, por lo cual ahora nosotros sí tenemos acceso a los deseos, pensamientos, conocimiento de Dios. Tú ahora puedes estar conectado con Él. Tú ahora puedes hablar con Él. Tú ahora puedes edificar tu relación con Él. Tú ahora puedes crecer. Esa es la diferencia de uno con otro. Lamentablemente, y hay que decirlo, aunque todos los cristianos que tienen Espíritu Santo son hombres espirituales, no todos se caminan como tal. Eso hay que dejarlo claro. Y Pablo también lo deja claro. Mire, se los leo aquí en el capítulo siguiente, 1 Corintios 3, 1 al 3. Dice, así que yo, hermanos, él le viene explicando la diferencia de uno con otro y les dice, ustedes son espirituales. Ustedes son espirituales. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como hombres espirituales. Aunque tienen el Espíritu de Dios, no les pude hablar como hombres espirituales, sino como a carnales. Es decir, aunque tienen el Espíritu de Dios, aún se siguen dejando gobernar por la carne. No han permitido que el Espíritu de Dios los gobierne y los guíe. Eso es lo que le está diciendo Pablo allí. No han permitido que el Espíritu de Dios los gobierne y los guíe, sino que se siguen dejando gobernar por la carne. Y eso es lamentable entre los hermanos, porque usted tiene de parte de Dios el Espíritu Santo para una nueva naturaleza. Cuando la palabra dice aquí como niños en Cristo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Cuando una persona que no es cristiano, que no tiene a Cristo, un hombre natural, conoce a Cristo y lo acepta como su Señor, la palabra de Dios dice que usted nace de nuevo. Usted nace de nuevo, pero usted no nace para seguir viviendo como un hombre natural. Usted nace para vivir en Cristo, para vivir como Dios diseñó que el hombre y la mujer vivieran. Entonces usted nace de nuevo y usted es sellado con Espíritu Santo. Eso es lo que dice, usted es sellado con Espíritu Santo y usted es una nueva creación. Usted es hecho nuevo tanto en tiempo como en calidad. Entonces usted es hecho nuevo porque a usted Dios le da una nueva naturaleza. A usted Dios le da una nueva naturaleza, porque nosotros tenemos la naturaleza de pecado, nuestro Adán interior, por así decirlo. Usted tiene un Adán viviendo en usted. Cada uno de nosotros tenemos Adán en nosotros.
esa naturaleza que nos viene por Adán. Y ese Adán en nosotros, en algunos la debilidad es inmoralidad sexual, en algunos la debilidad es la mentira, el robo, cualquier cosa. Hay cosas donde Él ha conseguido echar raíces en cada persona. Cada quien sabrá. Cada quien sabrá. Pero la nueva naturaleza en Cristo que Dios te da vino para hacerte libre de eso. No vino a esclavizarte y amargarte la vida para que tú no seas feliz. Vino a librarte de la opresión que el diablo tiene en cada quien. Porque ¿qué es lo que tú ves en una iglesia? ¿O qué es lo que tú ves en la sociedad? Aunque hay una apariencia a veces que quieren mantener de que ser feliz, busca la felicidad, viaja, vive. La verdad es que cuando tú ves a personas que tú ves, personas en deudas, a punto de perderse todo. Tú ves personas con problemas de sexualidad, matrimonios destruidos, hijos en drogas, personas que no pueden controlar su ira y eso ha hecho que no tenga nadie a su alrededor y más se mete en su ira porque como la gente no lo... peor es soledad, depresión. Eso es lo que, como tú te metes y rompes la careta, logras pasar a lo que es el ser humano y rompes esa careta, lo que tú consigues es eso. La gente busca dinero para aparentar que están bien, mostrando que tienen cosas. Pero la vida no radica en las cosas. La vida es otra cosa. La vida no es lo material. La vida es lo que está dentro de ti y lo que tú sacas de él, de ti. Entonces eso es lo que tú consigues. Y eso es lo que tú ves en el ser humano. Y Cristo vino, y Dios vino, y te dio nueva naturaleza para reparar eso. Dios quiere reparar en cada ser humano la opresión que el diablo ha ejercido sobre los seres. ¿No dice Jesucristo, yo he venido para dar vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos? Por el diablo, no por Dios.